Ahora vamos a hablar, porque no todo el mundo cae en una situación así. ¿O sí? No todo el mundo. Hay ciertas como características o historias de tu vida que te pueden predisponer. Pero sí es verdad, ojo, que al ser tan encantadoras, en especial cuando hablamos del narcisismo clásico, el grandioso, no el vulnerable, que se muestra más, ¿no? como una víctima, un pobrecito, es verdad que son personas que llaman la atención. Y en una primera etapa seducen a cualquiera, ¿eh? Polvo Podcast. Polvo Podcast. Soy Julieta Kemble y desde mi lugar de aprendiz les doy la bienvenida a Polvo Podcast. Esta es una invitación a la reflexión. Nos hacemos preguntas y nos cuestionamos todo. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Gracias por acompañarnos. Hoy en Pólvora volvemos a tocar un tema muy candente y que está dando vueltas por todos los medios, por todas las redes. Toda la gente habla de eso, del tema del narcisismo. Hoy tengo una nueva amiga. Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola, Juli, Caro, ¿cómo estás? Ricciuti. ¿Ricciuti o Ricciuti? Ricciuti. Como prefieras. Ricciuti. Perfecto. Caro, vos sos especialista, vos sos psicóloga y te estás dedicando, por lo que sé, a toda esta cuestión que tiene que ver con las relaciones con, contame vos, personas, seres Básicamente, de luz. ponele, abuso emocional narcisista o psicopático, y me estoy especializando en el último tiempo en trauma. Ok. Yo te quería contar algo que me acaba de pasar. Yo venía en auto para acá a grabar y venía hablando con mi productora, estas cosas de la vida que cada vez cuando uno está en sintonía, por cada pedazo, le digo, ay, lo que pasa, ¿sabés qué pasa, Lu? Y te lo venía diciendo a vos también. Hay algo como que se ha como banalizado el tema y todo el mundo es narcisista, todo el mundo es psicópata, todo el mundo se separa de alguien que en realidad era un psicópata narcisista y no sé qué, no sé cuánto. Y hago así y miro una publicidad de café que decía: no tantas red flags y más café. Dije, no, bueno, evidentemente si llegamos a la publicidad es porque se hizo muy popular ciertos términos que vienen de estos aspectos puntuales, que en realidad, después corregime, por supuesto, todo lo que estoy diciendo te lo digo desde mi humilde opinión, no de saberes, sino de opinión, que se necesitó ponerle este tema, este nombre así tan gráfico y ganchudo para que la gente se enganche justamente con esto de las red flags, las banderas rojas que te van avisando que tiene cierta enfermedad o es un poco complejo en su psiquis, lo cual vino muy bien porque la gente lo tomó, pero ahora yo siento que se ha banalizado demasiado, o se ha utilizado, o sea, porque, a ver, yo considero, sigo con opinión, que todos tenemos rasgos narcisistas, en mayor o menor medida. La psicopatía es otro cuento, digo. Entonces voy a la persona que sabe. Yo acabo de decirte un montón de cosas que pienso y vos contame que... A ver, ¿por dónde empezamos? Sí, por un lado es buenísimo porque hemos tomado conciencia, y a nivel mundial, como sociedad y como mundo, de lo que es el narcisismo, que de hecho siempre existió. Ahora, es verdad que se ha vulgarizado, suelo usar esa palabra para referirme al concepto, se ha vulgarizado porque ahora parece que entonces somos todos narcisistas, todo es narcisismo, y no es así. No, nosotros, perdón, ¿no? Nosotros somos divinos. Siempre el narcisismo está del otro lado. Cuando hablamos, yo por lo menos, cuando hablo de narcisismo me refiero a narcisismo patológico, una forma de ser completamente disfuncional y destructiva por sus conductas. Decir que tenemos rasgos narcisistas podemos entenderlo en concepto de todos tenemos, y es necesario de hecho para la supervivencia, cierta cuota de egoísmo, pero de ahí a ser manipuladores, a no tener empatía, a explotar a los demás para lograr lo que queremos, hay un trecho. Y el narcisismo se desarrolla dentro de lo que es un espectro, que va de leve a moderado a grave, ya pasando, digamos, el extremo
hablamos de psicopatía. Pero es verdad, hay muchas personas hablando de narcisismo. Es un narcisista, es una narcisista. Y no, tenemos que tener en cuenta que es principalmente, vamos a hablar de un patrón de conductas que se repiten y se sostienen en el tiempo. Ujú. Entonces no podemos tomar hechos aislados y tenemos que tener cuidado con la información que recibimos. Porque pareciese que Consumimos. cualquier mujer dolida o que tuvo algún problema de pareja con su novio, te lo pongo así en mujeres, Sí, sí, porque sí. es donde yo más lo he visto. En realidad otro era un tóxico narcisista y que etcétera. Y Hay casos que es cierto que uno descubre que estuvo en una relación abusiva o de hecho lo está, y hay otras situaciones en las que no hay abuso. ¿te ha llegado alguna paciente mujer con un relato así y vos desentrañando y trabajando te das cuenta, mira, en realidad esta es una situación de hombre ha sido sincero, donde el hombre en realidad, porque acá hay algo, yo estoy siendo abogada del diablo, porque tanto vos como yo con amigas hemos tenido situaciones complejas, pero hablando desde ahí, justamente para darle importancia a las que realmente son. ¿Me seguís? Sí, ¿Por dónde estoy yendo? Totalmente. En mi caso particular, la verdad, cada una de las personas que llegó, la gran mayoría, sí, han vivido o están viviendo abuso. No solo dentro del ámbito de la pareja, también dentro del ámbito del hogar. Padres, madres. Claro. Hermanos no llegan muchos casos, pero padres o madres. Lo que pasa es que el hermano, yo soy hija única, no lo sé, pero el hermano te puede afectar mucho, pero no te determina como un padre o una madre narcisista. No es quien te trae al mundo, empecemos por ahí, así que no tiene las mismas responsabilidades que tiene un padre o una madre. Y contame un poco, que en eso habíamos hablado por teléfono, como para ¿qué tipo de características te dejan en la crianza más predispuesta a abrirte a personas con estos rasgos, ¿no? Sí, encontramos una serie de características. A ver, por empezar, padres, madres perfectos no hay, lo sabemos, pero en la medida en que hayas tenido un amor del bueno o del sano, es difícil que termines enganchada en tus relaciones adultas con personas así. Y no hablo solo de pareja, amistades, trabajo, colegas. Encontramos, si vos me preguntás qué tipo de infancia, tal vez, de crianza, qué tipo de amor experiencias recibió tempranas. Por lo general encontramos que el desamor, las diferentes formas de desamor, de maltratos, de abusos, de violencias en menor o mayor medida, puede ser violencia emocional o también física, en su caso más grave sexual, empezaron en la infancia. Entonces, crecemos, ¿no?, con esta idea de que esto es el amor, esto es lo familiar, esto es lo conocido, esto es lo predecible. Entonces, por supuesto que no conscientemente, sino a través de una serie de mecanismos de supervivencia, de hecho, básicamente, repetimos sin quererlo, conscientemente, y esto no significa, mucho cuidado sí con esto que yo también te comentaba, esto no significa que uno merezca el abuso o la violencia o el maltrato, pero sí son factores que podemos decir que predisponen a que yo en la vida adulta permanezca en este tipo de vínculos, porque tuve un papá y o una mamá o cuidadores ausentes, o inconsistentes, o negligentes, abusivos. Describime una madre narcisista. Una madre narcisista, por supuesto que no puede empatizar, menos con su hijo o con su hija. Va a tener todas las características de una persona narcisista, pero es más grave aún, porque ese niño, ese bebé, depende al 100% de los cuidados. Sabemos que la mamá tiene un lugar ya biológicamente diferente al del papá, y es una madre para la cual nunca sos suficiente y te puede ubicar en diferentes roles dentro de lo que es la familia. Puede ser el chivo expiatorio, puede ser la oveja negra, invisible. A veces son mamás que compiten un montón, ser más que mi hija. A veces convierten a los hijos en niños dorados. Te amo, te idolatro, en tanto seas el mejor jugador de fútbol. Con condiciones. Muy bien, muy bien. Resumiéndolo,
No es el amor incondicional, sino es lo Es un contrario. amor con condiciones. Pero ¿existe eso en el amor adulto? Digo, vos no le pedís a un marido, novio, amor, y el amor no es incondicional. Depende de qué entendamos por condición. Yo creo que si hablamos de respetar, valorar, comprometerse, y si hablamos de valores, más bien sí podemos tener ciertos requisitos y en la vida adulta ciertas condiciones. Ahí depende mucho de qué se entiende por la palabra condición. Ahora, se supone que el amor de una madre, de un padre, es sin condiciones. Simplemente te amo por el hecho de existir. No viniste a satisfacer mis necesidades, mis deseos, ni a hacer mi extensión. Ahí vuelvo, ¿viste? Cuando vos hablabas de manipulación, ¿quién en el amor, quién no ejerció o ejerce cierto tipo de manipulación? Sugestión uso yo ahí. Entendido, bueno, por eso corregime, entendido como algo que no destruye a la otra persona, pero que modifica un poco, digo, la seducción es un poco, si querés, parte de una manipulación. El querer que la otra persona haga, ¿me entendés? Como que yo voy más profundo a características, por ejemplo, ¿y quién tuvo una infancia con padres perfectos? Los padres perfectos no existen. Vínculos perfectos no hay porque somos imperfectos. Sugestionar es otra cosa, la manipulación no es lo mismo, ¿eh? Por eso, marcámelo bien como para... Porque yo, qué sé yo, nada, hijos, padres, digo, y es un poco manipuladora, digo, te lo digo, y eso no la hace narcisista, ¿entendés? Entonces, me da la impresión que quizás hay muchas características como las que estás diciendo juntas y una conducta hacia la otra persona que a la otra persona no le hace bien, porque si uno puede llegar a ser un poco manipulador, no lo sé, te estoy diciendo porque estoy tratando de analizar la verdad de todo este tipo de cuestiones, que no digo que no sean verdad, digo qué cosas se han entrado en ese barro de confusión de esto que es, ¿viste? Volvemos a la primera charla. ¿Qué es narcisismo? ¿Qué es psicopatía? Psicopatía entendemos que es algo mucho más complejo y que la persona que hace daño disfruta mucho, desea hacer daño y hay cierta perversión. Sí, en el narcisismo maligno también, ojo, lo que pasa es que en el caso de psicópata está completamente desconectado, completamente del miedo, de la ansiedad, incluso es raro que sientan ansiedad y no se desregula emocionalmente, opera sangre fría, mantiene la calma. Una persona narcisista de repente se desbordó, explotó. Psicópata, por eso el psicópata puede llegar a matar. Claro, son los asesinos torturadores, son psicópatas, no queda otra, no puede ser. Y algunos no matan físicamente, pero te matan en vida. Ahora, volviendo, Julia, a lo que decís es importante para mí aclarar cómo entiendo yo y en mi línea de trabajo la manipulación. Cuando hablamos de manipular, todos en cierta medida, en menor o mayor medida, sugestionamos cuando queremos lograr algo, seducimos o somos más simpáticos. Pero si hablo de manipulación, consiste en un juego a través del cual yo manipulo tus emociones, principalmente a través del miedo, de la obligación y de la culpa. Okay. Para que hagas lo que yo quiero, te guste o no. Y va a haber consecuencias. Y en la sugestión, yo puedo decirle a mi hijo que no me parece cierta, o sugestionarlo para, no sé, para que me dé un abrazo, pero de ahí a obligar a que el otro sienta culpa. Me gusta mucho que lo marques, ¿entendés? Sí, porque no somos todos manipuladores. Sí, cuando queremos lograr ciertos objetivos, por ejemplo, una entrevista laboral, obviamente voy a tratar de caer bien, voy a tener cuidado con lo que digo. Ahora, de ahí a manipular, a mentir o a engañar o lo que sea para lograr lo que quiero, sin importarme cómo el otro se siente, a través de la culpa, por ejemplo. ¿Vos sentís que una característica muy, muy fuerte que tienen realmente tanto estos narcisistas
complejos. Yo lo hablo en masculino. ¿Vos sentís que es una característica que hay más hombres que mujeres? Sí. Ojo, la mujer, estamos pisando cada vez más fuerte y empieza a haber cada vez más casos, pero creo que tiene que ver con algo sociocultural y mundial. El hombre siempre, digamos, el proveedor y el macho, los hombres no lloran. Los hombres cada vez están abriendo de a poquito más emocionalmente, porque la sensibilidad o hablar de emociones durante milenios o siglos estuvo mal visto. Entonces el hombre tiene que ser fuerte, tiene que ser rudo. Claro. Entonces creo, y el machismo, por supuesto. Claro, pero entonces está unido en esto de cuando... Ay, qué complicado. Cuando la manipulación y la no empatía tiene que ver con que estaba depositado más en el hombre porque el hombre era el que te podía dar y sacar cosas. Normalizado, naturalizado y consentido de alguna manera y avalado el hombre. Sí. Avalado para dominar, por ahí sin escrúpulos. Okay. Y la mujer no, más... Si nos retrotraemos a muchísimo tiempo yo atrás. Igualmente hay ciertas cosas que parece que se hubiesen modificado y no se modificaron tanto y otras que sí. Pero estadísticamente, si bien manejamos pocas estadísticas porque estas personas no suelen ir a terapia, o si van no es justamente para hablar de las barbaridades que hacen, sino para hablar de por qué no estoy logrando lo que quiero. Hay pocas estadísticas porque entonces las personas narcisistas no van a terapia, pero sabemos que hay más cantidad de hombres, sí, y es algo que en realidad tiene bastante sentido común. ¿Por qué? El machismo. El hombre habilitado, ¿no? Pero el machismo habilita este tipo de conductas. Digo, el estar en un rol de poder ejercer ese tipo de... Claro. Los habilita y entonces, desarrollan esto con menos... sin culpa por supuesto, pero con menos tapujos, desarrollan esto porque fueron criados de determinada manera y entonces... Y validados. ¿Perdón? Y validados de alguna manera y socialmente. Por eso, sí. Y pienso en el tema de la infidelidad, por ejemplo. A ver. ¿No? Venimos de décadas, de siglos, donde el hombre que está con 1500 mujeres es un genio, ni hablar de cómo se habla de la mujer que puede hacer algo similar, entonces consentido, es el super macho, es un éxito. Yo hice un posteo en Pólvora. Maravilloso. Ahora que decía slut es puta. Sí, en inglés. Puta es una mujer con la moral de un hombre. Una mujer, claro. Y ellos han estado mucho tiempo, ojo, hay hombres que no tienen nada que ver con esto. No, estamos hablando de generalidades, sí. A grandes rasgos, sí. Ahora... volvamos a esa madre narcisista que no tiene empatía, pero ¿actúa la empatía un poco? ¿O? Claro que se puede actuar. Okay. Ojo, porque la empatía tiene 3 componentes. El componente cognitivo, a través del cual falleció tu primo, claro, estás triste. O sea, ¿cuánto lo lamento? Que en paz descanse. Yo mentalmente puedo entender qué me estás diciendo y qué es esperable que yo te diga. Es esperable, ahí tenés. ¿Qué es esperable? Es esperable que yo le diga. El narcisista muchísimo, esto lo decía un profesional, copian y pegan. El psicópata ni hablar, copian, pegan. ¿Qué es lo que conviene decir? ¿Qué es lo que viene bien? ¿Qué es lo que me conviene? Ahora, tenemos 2 componentes más, el emocional dentro de la empatía. Yo puedo comprenderte mentalmente. Ahora, si yo no resueno con tus emociones y te digo, ay, qué pena que tu primo o quien sea falleció, lo que sea, y te estoy gritando a los 2 segundos, evidentemente no estoy resonando con tu estado emocional. Y el tercer componente es la compasión. No solo resueno y te acompaño de alguna manera emocionalmente, sino que acompaño alguna acción. ¿Puedo hacer algo por vos? ¿Te paso a buscar? ¿Vamos a tomar algo? ¿Vamos a tomar un café? O sea, es una frase... O una, lo cognitivo, la palabra, por ejemplo, acompañada de una acción y la emoción. Sí, pero la emoción, si la actúan, es difícil, porque te pueden decir, ay, claro, confunden mucho. ¿Cómo? Confunden mucho porque aparentemente son hasta súper empáticos y solidarios y amables y están en grandes causas muchas veces,
¿no? Salvando al mundo o defendiendo los derechos ¿Y de eso los más vulnerables. por qué lo hacen? ¿Porque quieren ser Poder. queridos? Poder, imagen. Imagen, pero porque saben que eso es valioso para que la gente valora eso. Es una imagen que doy de... ¿Hay alguna manera de entender cómo ellos viven eso? Viven el yo no siento nada? Esto. ¿Se entiende a lo que voy? En el caso del psicópata diría que sí. En el caso del narcisista, ojo, yo creo que se engaña. No son mis pacientes. Mi especialidad es trabajar con las personas que sufren o han sufrido a estas personas. Pero hay muchísimo autoengaño. Okay. Estoy genial, estoy bárbaro, bárbara, ¿no? También mujeres. Y adentro hay un vacío. Si no, yo hay algo que a veces los pacientes se quedan mirando, ¿no? Yo le digo, ¿vos crees que una persona más o menos segura de sí misma, porque quién está seguro al 100%, más o menos feliz, más o menos en paz, necesita hacer todo lo que hacen estas personas? Yo creo que no. Pero está la visión de la persona que lo padeció, de que se ganaron, ¿no? Absolutamente, sí. Y ya está con otra persona y ya es feliz. El concepto de felicidad que tienen, ¿cómo puedes ser feliz cuando tenés un vacío tan grande que por eso estás intentando compensar a través del poder, la fama, el dinero, lo que sea, la validación? Ok. Y ese vacío, pero no les genera incomodidad. Sí, les genera vacío. Si no, no estarían haciendo lo que hacen. Algo tienen que hacer. Sí, correcto. O se nutren de otras personas que sí. Sí, claro. ¿Y no hay un poco de envidia del narcisista hacia la persona que realmente puede sentir? Claro. ¿Que puede sentir? No, claro. Sí. Ay, pero ¿cómo puedes sentir? Como, no digo que lo piense. Bueno, nos estamos metiendo en cabezas de personas... ya lo más perverso. Ya pienso más en la psicopatía. Pero yo creo que sí, porque justamente vos tenés una serie de características o traducido en una serie de logros, los vínculos que generás, que lo envidian, pero ellos no lo pueden tener. Eso. Sí. O que hay algo que tiene que ver con... claro, no logran tener un par, no logran armar nada, o arman ficcionalmente. A mí... Yo tengo esta cosa media como de la víctima de, ay, bueno, pero parece que está todo bien, ¿no? O, ay, pero pareciese que... Y al final tienen una vida de mierda, porque no tienen vínculos. Contame más, quiero entender más. Porque yo estoy del lado de esas mujeres, en el sentido de que entiendo lo que ellas sienten, ¿entendés? Puedo entender. Decís, no, bueno, pero pará. Porque la mujer es la engañada, entre comillas. Ahora vamos a hablar, porque no todo el mundo cae en una situación así. ¿O sí? No todo el mundo. Hay ciertas como características o historias de tu vida que te pueden predisponer. Pero sí es verdad, ojo, que al ser tan encantadoras, en especial cuando hablamos del narcisismo clásico, el grandioso, no el vulnerable, que se muestra más, ¿no? como una víctima, un pobrecito, es verdad que son personas que llaman la atención. Y en una primera etapa seducen a cualquiera, y por ahí necesitas varios encuentros para confirmar si tenías la sospecha de que estamos frente a una persona narcisista, pues son extraordinarias, aunque de extraordinario lo que hacen no tiene nada, pero manipulando, engañando, vendiendo una realidad que no existe, acerca de ellos en especial. No, estoy tratando de... ¿Cómo distinguís? Claro, y volvemos al inicio, ¿no? ¿Cómo distinguís una persona que es realmente maravillosa de una persona que se está vendiendo como una persona maravillosa? Tiempo, hechos. Si hay algo que le digo a mis pacientes cuando empiezan a conocer a alguien, que quieren apretar el acelerador despacio y guíate siempre por los hechos. Y si vos empezás a ver una serie de incoherencias, porque básicamente hablamos de incoherencias, dicen una cosa, hacen otra. Entonces, tomarse el tiempo necesario, si no terminamos, creo yo, de conocernos a nosotros mismos. Obviamente nos va a llevar un tiempo conocer al otro y lo vamos a conocer en especial no a través de lo que dice. Pueden decirte las palabras más divinas del mundo, sino a través de lo que hacen. Entonces, ni ser paranoico, en especial si lo viviste, porque es esperable que después de que te lastimaron tanto, decime vos si me voy mucho, No. ni la paranoia, ni
el descuido y somos todos buenos, y a la primera, segunda, tercera vez que te vi, ya me entrego completamente, necesito darme el tiempo para conocerte. Claro. Y ahí empiezo a observar conductas. ¿Ah, sí? ¿Ya? ¿Te ha pasado de alguna paciente que te hizo caso? Claro, sí, ¿viste? sí. ¿Sí? Sí, y hay algunas que entienden, pero bueno, les cuesta muchísimo. Pero sí, hay personas, mira, ahora me estoy acordando de alguien, un paciente gay, se está por casar dentro de poco. Después de venir de relaciones abusivas, finalmente encontró una persona con la cual por ahora viene todo más que de 10. Ok. Hay personas que, según cada uno y según la etapa de cada uno, y me hizo, no es que me hizo caso, lo digo en chiste. No. Se fue dando cuenta de él. Aprendió él del mismo. Sí. Vos lo ayudaste a que él aprenda maneras porque debe dejar una relación así, te debe dejar secuelas importantes. Muchas. Por ejemplo. Y por empezar te deja atrapado en el trauma. O sea, estos vínculos son bien difíciles y son traumáticos y quedas como muerto en vida. Desarrollame atrapado en el trauma, que no puedes salir de la historia. Y es muy difícil porque el daño es tan profundo, fuiste expuesto sistemáticamente, de manera repetida en el tiempo, a los malos tratos. No fue una vez, no fue puntual, no fue en una época de la relación en que había, como toda relación tiene momentos de crisis, de dificultades. Sí. Entonces, han sido situaciones tan perturbadoras, con emociones tan abrumadoras, que salir queda en el cuerpo por un buen tiempo y es necesario hacer un tratamiento para salir. Se instauró un trauma, sí. y me quiero poner muy técnica para no aburrir, pero se instaló en este tipo de vínculos, se instaura naturalmente un trauma, se desarrolla un trauma complejo. Y entonces salir es todo ¿cómo te lo resumo? Todo un trabajo y un proceso a través del cual integrar lo que viviste, que eso ya no te defina más, es parte de un pasado, resumiéndolo, ¿no? Parte de un pasado que ya pasó, no puedo eliminar lo que pasó, puedo seguir adelante integrando esta parte de mi historia con ciertas heridas, conectándome con el presente y viviendo la vida y saliendo de, en definitiva, la privación de tu libertad. Claro, porque vos estás, yo lo que pienso es que el darse cuenta de que quizás ese hombre o esa mujer, no sé, qué sé yo, nunca te amó, de verdad, porque no pueden amar. ¿Pueden amar? No pueden amar. Es el duelo, eso es un amor que nunca existió. Por eso ya es traumático. Claro, por naturaleza se duele. Es traumático. Porque algo muy diferente es hacer el duelo de algo que no funcionó. O que se acabó. Que no funcionó, que cada uno puso lo propio y no funcionó. Sí. O falleció. Bueno, sí, claramente. Esa persona falleció. Ahora, bien diferente es hacer el duelo de algo. Es como el gran engaño. La estafa. Es una gran estafa ante nada emocional y también a veces económica sexual, Escúchame, Caro, bueno, hagamos así, pongámosle una especie de pausa y después seguimos hablando en otra ocasión, porque me parece que, claro, disparamos un par de cosas que me gustaría profundizar más y lo profundizamos en otra charla. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, dale. Qué lindo, pero qué pausa, tipo suspenso y me crea mucha incomodidad. Me crea incomodidad porque yo soy una especie de luchadora y esto en algún punto aún le veo como una injusticia. Bueno, es parte de lo que sienten algunas de las víctimas, ¿o no? Todas. Claro, bueno, por eso. Porque es completamente... Te da por supuesto, es una de las etapas del duelo. Y aparte, ¿sabes por qué en especial, Juli? Porque estas personas o te descartaron o vos decidiste terminar y no te lo van a perdonar nunca y andan por la vida como si nada hubiera pasado y la sociedad y demás, ese es un divino, ese es una divina. Es así. Entonces es algo, lidiar con la injusticia es todo un tema.
Es desesperante. Bueno, Caro, Sí. por eso no me quiero enganchar con la desesperación porque me agarra No. porque quiero ir ajusticiando gente por la vida. Ah, Digo, no es injusto. sí. Digo, la pobre mina, una mina bárbara, divina, no sé qué, está hecha pelota Sí. y el otro pelotudo sigue dando vueltas como si nada. Sí. Hay una cosa de Sí. mucha bronca, ¿viste? Y la necesitamos, el tema es no quedarnos solo con, lamentablemente, justicia al 100%, y No. acá ya te hablo en términos legales, Ah. no hay. No, ya lo sé. Pero cierta forma de justicia, esto que te voy a decir no es muy científico ni mucho menos, No. pero ya va a volverla, ya va a llegar la justicia en esta o en otra vida y todo les va, yo creo, Sí. que les va a llegar a estas personas, Sí, de una u yo otra creo que manera, sí. lo que hicieron. Porque están viviendo contrapelo de la luz, es contrapelo de la bondad. Y de en la miseria, Sí, sí. usando la luz de los demás. Pongamos una pausa, Pausa. Clara, porque me quiero morir. ¡Ay, qué horror! Bueno, muchísimas gracias por venir a A Pólvora. vos por invitarme, a vos, Juli. Y es una especie de charla de café para continuar ya. Bueno, un beso. Gracias. Gracias, Juli, a vos. Un placer.